Yo tenía, por ejemplo, España, Canadá y México. Eran los tres países que más me gustaban. Mi idea era trabajar del baile o de la actuación. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Max y esto es Go Max. Bienvenidos a todos a Go Max. No te olvides de suscribirte, de darle tilde a la campanita para que te avisen las notificaciones de los videos y de seguirme en @maxivalione en Instagram también. En el video de hoy tenemos cómo tomé la iniciativa de irme a México y por qué México. Entonces, para comenzar esto, primero que nada, lo más importante que tenés que tener en cuenta es primero darte el lujo de permitirte vivir tu vida, de vivir tus sueños, de ir a por más, ¿sí? Para eso, simplemente tenés que pensar que así como yo pude y como lo pudieron hacer otras personas y seguramente tengas algún conocido, amigo o familiar que también se haya animado, así también lo podés vivir vos. Fracasar, como decimos siempre, es no intentarlo, así que anímate a vivir tu sueño. Entonces, para tomar la iniciativa, simplemente tenés que dejar tus miedos de lado y decidir o ponerte a pensar a qué país vas a ir. Para eso, lo primero y primordial es ver a ver qué es lo que voy a hacer a ese país. Si te interesa trabajar de lo que venga, del trabajo que vos consigas, si sos una persona recibida de alguna profesión o tenés algún terciario realizado, todo eso va a ser importante al momento de elegir el país. A mí me gustó viajar de siempre. Yo me hice un viaje a México, me fui de vacaciones hace 4 años, en el 2016, y estuve un mes aproximadamente, fui a Ciudad de México y luego estuve 2 semanas recorriendo Cancún, Playa del Carmen, Tulum y toda esa zona. Cuando estaba volviendo en el avión, me acuerdo que dije, uy, no quiero que se termine el viaje, quiero seguir viajando y quiero estar más tiempo fuera de mi país, pasando esa experiencia de ver qué me pasa, o sea, cómo me siento yo estando fuera de mi país, fuera de, o sea, lejos de mis seres queridos, de mis amigos, de mi familia. En su momento, lo primero que pensé fue en irme a vivir por un largo rato, aunque la verdad es que siempre estamos predispuestos a ver qué es lo que sucede. Si de pronto ves que en un lugar en donde estás no sale el trabajo o algo, tenemos la libertad de poder irnos para otro lado. Por eso primero está bueno hacer todas las búsquedas de haber varias opciones de si no surge en un lugar el trabajo, a dónde nos podemos ir. Yo tenía, por ejemplo, España, Canadá y México. Eran los tres países que más me gustaban. Para ir a Canadá te piden papeles, te piden que tengas como comprobantes de las cosas a las que vos te dedicás, de tu profesión, básicamente. En España, si tenés, por ejemplo, la ciudadanía italiana o española con el pasaporte europeo, se vuelve un poco más fácil. ¿Sí? Son lugares también en donde se mueven mucho las series de Netflix, en donde hay mucho movimiento cultural. Así también en Estados Unidos. Pero yo en ese momento tampoco tenía la posibilidad económica de aventurarme y si no pasaba nada. Yo tenía amigos en México, ya habían ido, me podían contar cuáles había sido su experiencia. Tenía amigos que ya habían ido y habían regresado y había otros que estaban viviendo ahí. Entonces lo bueno era que iba a poder ir a visitarlos y ellos también me iban a poder comentar de a dónde me podía acercar. Mi idea era trabajar del baile o de la actuación. Entonces también era un poco más fácil poniendo el objetivo de a dónde es que me quiero acercar. Así que fui a México, en donde la visa no, o sea, me fue un poco complicado, pero no por los papeles, porque eso no fue problema, sino por otros temas que se van a ir enterando en los próximos videos. También tenía amigos, bailarines, actores y modelos que habían estado viviendo en México
y me podían ir comentando cómo era el tema del trabajo, por dónde moverse un poco, cómo empezar básicamente. Entonces eso me juntó un poco más de valor como para decir, bueno, me voy a México, que tengo referencias de otras personas y de esta manera poder llevar a cabo mi sueño. Así que ahí fue que elegí México. Bien, entonces, como estuvimos diciendo, una vez que vos ya sabés en ese país, si vos tenés que sacar visa o no tenés que sacar visa, si necesitas algún papel importante para conseguirlo, las personas que conoces en ese lugar que te pueden hacer las cosas un poco más ameno, o por lo menos llegar a un lugar en donde ya conoces a alguien previamente, tenés que pensar un poco de si a vos te gusta más vivir en la playa o en la ciudad. Eso no es un tema diferente. Yo estuve viviendo un tiempo en la playa, en el Caribe, y te puedo reconocer que no es para todos. Para las personas que son muy activas y que les gusta estar todo el tiempo haciendo cosas, ya sea trabajando o muy activas con respecto a las fiestas, a reuniones con amigos, al ir al cine, al ir al teatro y demás, quizás no sea el espacio primordial, podamos ir ahí de vacaciones. Entonces, en base al lugar donde te vas a situar, vas a poder ver qué trabajos vas a poder realizar. Si, por ejemplo, vos sos abogado o sos médico y vas a hacer, por ejemplo, un estudio, un workshop, un máster, o vas a ir simplemente a estudiar a ese país, tenés que pensar de poder trabajar ya sea en un bar o qué otras opciones tenés. Algo clave de cuando vas a viajar, ya sea a cualquier país, sea de vacaciones o para pasar una experiencia de trabajar también en ese país, es averiguar sobre el país, que esto es clave y yo no lo hice. Eso fue un tema en donde tuve momentos en donde se me complicó por no haber averiguado un poco de cuál es la oferta laboral que hay, cuáles son los trabajos que están más en demanda y básicamente un poco sobre el lugar a donde estás yendo. En lo personal, yo primero lo que hice fue llegar a Ciudad de México y lo que hice fue llegar con visa de turista y llegué a la casa de una amiga con quien yo pude llegar, preguntarle cosas sobre la ciudad, sobre cómo moverme y esperar un poquito a que todo se reactive, porque también yo llegué en diciembre. Esto fue un error que yo cometí de no ver primero o estudiar primero las opciones de cuándo está bueno viajar o tomar la iniciativa de comenzarlo, porque para eso también hay que ser oportuno. En este caso yo esperaba llegar y tener la posibilidad de empezar a tener mucho trabajo y al ser diciembre en México era vacaciones. Si bien es fin de año, era como mitad de año para ellos porque arrancan en julio-agosto el año, entonces tuve que esperar un poquito hasta febrero aproximadamente, que todo se reactivó un poco más, pero igual me sirvió diciembre y enero para ir investigando cómo podía arrancar con el tema de mi visa, con quién podía hacerlo, irme metiendo en lo que era la cultura de México también, del lugar, y empezarme a sentir un poquito más en casa. Si de pronto sos una persona ansiosa y también necesitas de enseguida, ni bien llegás, empezar a accionar, tener un trabajo y tener cosas para hacer, te recomiendo que investigues muy bien cuándo vas a viajar y cuándo son los periodos fuertes de trabajo. Hay muchos centros de esquí en donde la gente va a esquiar. Ahí vas a poder conseguir trabajo rápido, por ejemplo. Así como también si te vas por ejemplo, pleno diciembre, enero, al Caribe, a Playa del Carmen, por ejemplo, vas a tener muchas más chances de poder conseguir trabajo como en algún restaurante, en algún bar, ¿sí? Porque son momentos fuertes de trabajo. Muy bien, y una vez que tenemos el panorama armado de qué es lo que vamos a hacer, qué papeles necesito, a dónde me voy a ir, ya decidiste el lugar, tenés todo más o menos planificado, ¿sí? Porque siempre hay que dejarle una parte al azar. Uno puede planificar y hay cosas que en el medio van modificándose un poco, pero es importante que tengas el lugar, cómo conseguir tu visa, ¿sí? Las cosas más importantes. Una vez que tengas eso en claro, ya directamente queda tomar la iniciativa.
Una vez que tomás la iniciativa, ahí ya no hay vuelta atrás. Para eso, por ejemplo, lo que yo hice fue decidir poner una fecha límite. Yo no me dejé pasar más de, esto fue en el 2018 que yo viajé, no me dejé pasar más de diciembre del 2018 para poder tomar la iniciativa de viajar. Bueno, ahora sí, señoras y señores, llegó el momento tan esperado de este capítulo que es El pueblo quiere saber. Lo que me preguntaron fue cómo manejé la incertidumbre. Tenía sueños que quería cumplir, pero no tenía ni idea de si los iba a poder cumplir, qué era lo que me iba a pasar. La verdad, quise dejarme aventurar y dejarme sorprender por las situaciones que se vayan presentando. Así que todo el tiempo confié en estar fiel a mí, en estar tranquilo conmigo, en confiar también en mis amigos y apoyarme mucho en ellos para poder vivir la experiencia, básicamente. Una vez que ya tomaste, que pusiste quinta a fondo y tomaste la iniciativa y ya está, no te preocupes, dejarte ser y ya poco a poco todo se va dando. La realidad es que también las cosas en la vida llegan en el momento en que tienen que llegar y se van presentando en el momento en que se tienen que presentar. Bien, y la otra pregunta que me hicieron es, ¿qué extrañaste de tu país sacando amigos y familiares? ¿Qué voy a decir, más allá de que decía la pregunta, sacando amigos y familiares? Se extraña mucho en un principio la espontaneidad de decir, che, ¿estás libre? ¿No tenés nada que hacer? Bueno, ¿por qué no nos juntamos a comer una pizza? ¿O vamos al cine? ¿O no sé, vamos al parque a tomar unos mates, por ejemplo? Esa espontaneidad de verse cuando uno tiene ganas con sus amigos y con sus familiares se extraña mucho, pero bueno. Para responderte la pregunta, sacando amigos y familiares, una de las cosas que a mí me gusta mucho, mucho, mucho hacer en Argentina, ahora no porque estamos en cuarentena, pero es ir al cine tras noche. Eso me encanta ir al cine como a la 1 de la mañana o a las 12:30, por ejemplo, salir del cine como a las 3 de la mañana y volver del lugar al que voy en el cine y ver todas las lucecitas de la ciudad prendidas mientras que vuelvo manejando, ese es un sentimiento súper lindo porque está toda la ciudad tranquila, silenciosa, están todos durmiendo y yo volviendo en el coche viendo las lucecitas. Con esa tranquilidad es algo que me encanta. Y en México lo que sucede es que no hay funciones tan de noche. Creo que la última función generalmente que hay de películas es a las 10 de la noche más o menos. Así que nada, era otro tipo de sentimiento también, muy bonito pero diferente. Muy bien, estos son los puntos que yo creo que son necesarios para tener en cuenta al momento de tomar la iniciativa de ir a inmigrar a otro país. Si vos tenés algún otro punto que crees que es sumamente importante o algún otro tema que hay que tener en cuenta, te pido por favor que me lo dejes acá en los comentarios de abajo o me lo hagas llegar también a través de Instagram, @maxivalione. Ponele suscribir y dale click a la campanita para enterarte de los capítulos siguientes. Te voy a ir contando un poquito más de mi experiencia como fue en México y nos vemos en la próxima.